Bien, formalmente doy inicio a la sesión para darles a todas y todos la bienvenida. Vamos a hacer la lectura de los capítulos 16 y 17 de la novela En lo más secreto. Ahora hablando con don Gastón me contaba que hoy también vamos a tener un poquito de música cuando estemos compartiendo los capítulos. Les recuerdo que voy a silenciar los micrófonos de quienes nos acompañan durante la lectura para que por favor en el ratito de tertulia recuerden activarlos para que podamos conversar, para que podamos compartir. El libro, por si no lo han adquirido, está en todas las sucursales de librería Lehmann y aquí siempre en el chat les pongo el enlace de Editorial Costa Rica para que lo puedan ver. Y para las personas que no están en la reunión cuando se grabó, sino que lo están viendo en YouTube, en la descripción del video también está todo eso. Así que, sin más por el momento, los dejo con don Gastón. Les saludamos con mucho aprecio a todas las personas que nos acompañan. Ya se ha ido volviendo una costumbre, semana de por medio, encontrarnos los domingos y es como una ilusión, además de que van participando del chat y eso hace que nos comuniquemos con cierta constancia. Eh, Hoy leemos los dos capítulos posteriores al 14 y el 15 que trataron exclusivamente de 3 días de aquel fin de semana eh, asombroso de la tormenta tropical. Y este capítulo 16 se titula Una nueva vida. Apenas comenzaba la estación lluviosa del año siguiente, cuando la familia Castillo Martínez recibió en su seno a un nuevo miembro a quien bautizaron como José Francisco. Rafael insistió en ponerle ese nombre para honrar la memoria de un hermano suyo fallecido en la infancia. Así como en la intimidad del hogar a José Alberto y a José Antonio se les conocía como Beto y Toño, a José Francisco se le llamó desde un principio Panchito. La llegada de esta nueva vida significó una gran alegría en el entorno familiar, sobre todo para sus padres. Estos se sintieron renovados en su relación de pareja al disfrutar de la presencia de un niño tranquilo y cariñoso que los mantenía entretenidos, sin mirarse tanto el uno al otro en una mutua exigencia como lo venían haciendo antes. Rafael, por su parte, se tomó en serio la transformación que se había propuesto realizar en su propia persona, no solo en cuanto a sus hábitos laborales, sino en sus mismas actitudes en el ámbito de la familia. Tan pronto Anabel se sintió mejor después del parto, quiso sorprenderla un sábado en la tarde al invitar personalmente a su suegra y a las 3 tías a visitarla para que compartieran con Anabel y el niño. Contando con la ayuda de Azucena, quien les preparó un cafecito y ricas viandas para atenderlas, él mismo fue en su auto a recogerlas. Ya en su casa las acompañó un ratito y luego las dejó a solas, de manera que platicaran a gusto entre ellas. Por supuesto que aparte de conversar sobre la madre y el bebé, todas quisieron enterarse con mayor detalle sobre cómo la tormenta del año anterior había cambiado de un modo tan positivo a Rafael. Al final, él las llevó de nuevo a sus hogares, bajándose para acompañarlas hasta la puerta, donde se despidió con calidez de cada una de ellas. En fin, era como si aquel empeño que dedicaba siempre a sus negocios, ahora quisiera invertirlo en cultivar relaciones afectuosas. Si bien trabajaba duro entre semana junto a su suegro en la distribuidora de productos agrícolas, los viernes en la noche regresaba al pueblo con una actitud muy dispuesta a compartir con su esposa y con sus hijos. Incluso los sábados en la mañana los dedicaba a jugar con ellos. Se los llevaba a dar una vuelta al pueblo o iban a nadar en un balneario cercano. Este cambio en el trato familiar se fue extendiendo a otras amistades. Anabel se había hecho amiga de Rosalía, la esposa de Vinicio Corrales,
unidas ambas por la experiencia de sus hijos José Alberto, Azucena y José Antonio, quienes cursaban su primaria en circunstancias muy afines. Por tal razón, además de realizar juntos sus deberes escolares, ellos compartían con bastante frecuencia tardes de juego en casa de Anabel, lo cual incidió también en la futura relación que Rafael habría de cultivar con ellos. Vinicio, como cabeza de la familia Corrales, había podido aprovechar la bonanza económica de la década anterior para realizar a inicios de los años 80 una ampliación de su casa. Hasta entonces el matrimonio con sus 8 hijos dormían bastante hacinados en solo 3 habitaciones, lo cual resultaba inconveniente para todos. Tras los arreglos pudieron distribuirse mejor en los diversos cuartos, si bien algunos de ellos necesitarían de camas nuevas, en especial tomando en cuenta que Azucena, la menor, no era ya una niña, sino que estaba por terminar el 6º grado. Fue por eso que Anabel quiso regalarles las camas que habían utilizado sus 3 hermanos mayores y que estaban desarmadas en una pequeña bodega trasera. De allí le surgió a Rafael la idea de dedicar a esto un sábado por la mañana y de solicitarle a Pancho el favor de trasladar las camas en un viaje de carreta, ya que tanto les había gustado a sus hijos hacerlo cuando visitaron el Trapiche aquella vez. Tal petición no obviaba el que Pancho contara ahora con otros medios de transporte para este tipo de traslados. El hecho es que la empresita, la Dulce Molienda S.A., había prosperado mucho y de esto se habían beneficiado no solo Pancho y Vinicio con los suyos, sino también los demás trabajadores junto a sus familias. Cuando empezaba la década anterior, se dio la circunstancia de que don Ramiro, el propietario del cañal colindante, ofreció venderles sus 20 hectáreas de terreno cultivado. El hombre se estaba haciendo viejo y todos sus hijos habían emigrado a la capital. No veía razón de seguir trabajando la tierra él solo, en lugar de disfrutar de una justa compensación a todos sus esfuerzos para vivir mejor su vejez. Como buenos vecinos negociaron un trato que resultó conveniente para ambas partes. Don Ramiro les propuso cobrarles la deuda en abonos a 10 años plazo, más los respectivos intereses, lo que ellos aceptaron gustosos, pues en otras condiciones no hubieran podido contar con el capital suficiente para realizar esa compra. De esta forma, gracias a las ganancias obtenidas con el cañaveral y el trapiche durante toda esa década, se pudieron adquirir, entre otras cosas, y consignándolos a nombre de la sociedad anónima, un chapulín o tractorcito y unas vagonetas de carga, lo cual facilitó bastante la movilización de la caña recién cortada, al igual que la distribución de los productos del trapiche. Posteriormente, Pancho también se compró un Jeep de segunda mano, pero en muy buen estado, que utilizaba para llevar a su madre a pasear los domingos. Así podían llegar hasta lugares de difícil acceso, donde se solazaban en la contemplación de paisajes cautivadores en playas casi desiertas, quebradas de ríos con malos caminos o rincones montañosos poco visitados. Esto no impedía el que siempre se ayudaran en el cañaveral con los bueyes y la carreta para distintas actividades. Pancho además se trasladaba a menudo en su caballo bayo, debido al gusto de montarlo y de ir con él por senderos agrestes. El sábado acordado, Pancho llegó puntual antes de las 8, con su carreta de bueyes para cargar de inmediato las camas desarmadas y colocar los colchones sobre ellas.
Conduciendo él la carreta, emprendieron el camino, mientras Rafael y los niños caminaban a su lado. De verdad que era un deleite aquel lindo paseo mañanero. Al llegar a la casa de Vinicio y Rosalía, frente al cañaveral, toda la familia salió a recibirlos para colaborar, cada quien a su manera, con el armado de las camas en las habitaciones asignadas. Una vez terminada esta labor, Vinicio y Pancho le propusieron a Rafael mostrarle el trabajo que allí se realizaba con el cultivo y la producción de la caña, al igual que el proceso de la molienda y la preparación de las tapas de dulce en el trapiche. Así él pudo apreciar de primera mano todo lo que sus hijos le habían descrito emocionados después de aquella visita anterior. De vuelta donde los corrales, se tomaron un refrescante vaso de jugo de caña y Vinicio insistió en contarle mayores detalles sobre el funcionamiento de la Dulce Molienda S.A. A Rafael, por su propia experiencia laboral, le causó una gran impresión el escuchar sobre la participación de los empleados en las ganancias anuales. También le hablaron de la compra de acciones que Vinicio venía haciendo año con año durante casi una década, lo que convertía a la familia Corrales en el segundo socio mayoritario de la sociedad. Se le describió asimismo el proceso de conformación de la pequeña cooperativa de trabajadores, quienes eran ya codueños de la empresa al poseer el 25% de las acciones. Aunque Pancho fue el gestor de esos proyectos, él permanecía en silencio, escuchando a Vinicio contar con entusiasmo sobre los logros alcanzados hasta el momento. Rafael demostraba bastante interés y eso los mantuvo entretenidos hasta que llegó Rosalía para anunciarles que estaba listo el almuerzo. Rafael no tenía planeado quedarse a almorzar, pero agradeció la gentileza. Los 14 comensales se ubicaron en dos mesas, una de grandes y otra de jóvenes adolescentes. Como era de esperarse, la mesa juvenil se caracterizó por un ambiente alegre y bullicioso, pues Beto y Toño calzaban muy bien con los hermanos de Azucena, debido a su amistad con ella y al hecho de ser todos muchachos en edades parecidas. Cuando Rafael preguntó a los hijos mayores de Vinicio a qué se dedicaban, obtuvo respuestas que lo impactaron aún más. Gerardo, de 24 años, estudió turismo y trabajaba en una agencia de viajes. Su hermana Rocío, 2 años menor, se había graduado en cocina hotelera en el Instituto Nacional de Aprendizaje. Y los otros dos hermanos de 20 y 19 años llevaban inglés y administración de negocios. El resto estaba aún en secundaria y Azucena a punto de iniciarla. Vinicio quiso también describir la propuesta que Pancho les hiciera cuando los niños cursaban la primaria de ahorrar un aguinaldo escolar anualmente. Esto les había facilitado el apoyar sus estudios, además de las ganancias crecientes como accionistas de la sociedad anónima. Entonces, Gerardo, el mayor, tomó la palabra y se atrevió a compartirles su sueño. Yo lo que deseo es atraer aquí a los turistas a través de las agencias de viajes para una visita guiada del Cañaveral y el Trapiche. Estoy seguro de que esta actividad sería de un gran atractivo turístico, sobre todo si pudiéramos ofrecerles para la venta diversos artículos producidos en el Trapiche. En esto ayudaría mucho proporcionarles un ambiente agradable donde sentarse a probar las delicias de la caña de azúcar. Por supuesto que la mejor garantía de éxito en este proyecto consiste en integrar poco a poco a mis hermanos en esta empresita familiar, donde todos aportemos nuestros conocimientos, sea en turismo, cocina, negocios, inglés o lo que haga falta.
Hacía rato que habían terminado de almorzar, pero Rafael fue el más interesado en continuar conversando y proponerles él mismo sus propias ideas para que se convirtiera ese sueño en realidad. Como en esta familia ya cuentan con un solar amplio donde ahora estamos, les dijo, ustedes poseen el terreno suficiente para que cada hijo construya en el futuro su propia casa. En este sentido, yo les recomiendo combinar un proyecto habitacional con la edificación de las instalaciones básicas para atender al turismo. Comiencen en una primera etapa con 3 viviendas para los hijos mayores. La idea es dedicar el frente de cada casa, uno para oficinas y los otros 2 para una tienda de productos y un comedor típico donde los turistas puedan degustar las especialidades de la caña. Esto les permitiría en poco tiempo iniciar el negocio. Más aún, Rafael no quiso quedarse en palabras y les ofreció venderles a precio de costo unos planes de ahorro y préstamo que él venía madurando desde hacía varios años con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. De esta forma, a la vuelta de un año, podrían utilizarlos con un interés estable muy bajo, pagadero con las mismas ganancias de la naciente empresa. En la familia Corrales reaccionaron con sorpresa y gratitud ante el ofrecimiento tan generoso que les hacía Rafael. En verdad, esta iniciativa suya ponía a su disposición no solo los planes maduros que él había ahorrado durante varios años sin cobrarles ningún interés, sino que podrían obtener luego 3 veces tal cantidad en un préstamo suave para realizar el proyecto. Al despedirse, le reiteraron su agradecimiento y decidieron pensarlo bien hasta el día siguiente antes de darle una respuesta definitiva. Ya de regreso, con Beto y Toño subidos en la carreta, Pancho y Rafael caminaban platicando de manera informal. Curiosamente, algo parecía haber cambiado en la relación entre ambos. Sin estar ellos mismos conscientes de eso, empezaban a verse el uno al otro con cierta simpatía y admiración mutua, incluso con la confianza de quien se abre a una naciente amistad. Rafael le mencionó esa noche a su esposa que le asombraba descubrir en Pancho a una persona extraordinaria de la que se podía aprender mucho. Pancho experimentó algo semejante al día siguiente, durante la misa dominical, al ver a Anabel sentada junto a su marido y sus hijos en una banca de la iglesia. Antes solo tenía ojos para ella, pero ahora comenzaba a sentir un aprecio por Rafael que lo sorprendía a él mismo. A la salida se saludaron entre ellos al frente de la ermita y se quedaron conversando por unos minutos con Vinicio, Rosalía y Gerardo, su hijo mayor. Estos le manifestaron a Rafael que aceptaban gustosos su ofrecimiento, pues habían ideado la forma de comprarle los planes maduros de ahorro y préstamo del Instituto de Vivienda, que él le cedía, para ponerlos a nombre de los 3 hijos mayores. Todos se alegraron de esta decisión que abría las puertas para que la familia Corrales realizara un sueño laboral que cambiaría en adelante su nivel de vida. Anabel, sobre todo, no podía ocultar su satisfacción de descubrir en su esposo nuevas facetas que la llenaban de orgullo. Pancho, por su lado, al contrario de lo que hubiera podido esperarse, se alegraba también de que las cosas estuvieran dándose de esta manera. Esa misma tarde, Pancho llegó a visitar a la casa de su antigua maestra, como acostumbraba hacerlo con cierta frecuencia. Ella lo recibió con la calidad de siempre y le dijo que le tenía una sorpresa. Como preámbulo, le platicó sobre la admiración que le guardaba al músico y folclorista nacional Lorenzo Salazar,
más conocido como Lencho. Le complacían en particular las letras graciosas de sus canciones, algunas recopiladas del folclore de la meseta central del país y otras propias, como por ejemplo Maicerita Mía. Maicerita mía de blusa escotada y en agua pintada, tus ojazos negros me tienen ya loco desde que te espié. Cuando en tu cintura pones la tinaja, camino al arroyo. ¿Quién fuera tinaja para ir al arroyo en Caramaguay? Maicerita mía, tienes dos ojazos como dos estrellas. Yo quisiera un día estirar la mano y coger una de ellas, pero hay otra cosa que me pone loco, y es que cuando te hablo de amor, por el tronco de jocotes sacas un pañuelo y me dices adiós. Entonces, con una sonrisa en sus labios, Odilí colocó en su tocadiscos un disco de larga duración titulado Soquelencho, para que disfrutaran especialmente de la última pista, donde en lugar de una canción se recitaban unos versos campesinos. Pancho, gratamente sorprendido, pudo escuchar a Lencho declamando con un fondo musical de marimba aquel poema Despedida de Jesús Murillo, que su maestra le regalara tantos años atrás a raíz del viaje de graduación de sexto grado a la playa. La niña Odilí se veía en apariencia mucho más anciana, pero sus ojos aún chispeaban al evocar con Pancho esos recuerdos de antaño que los unían a ambos en su gran afinidad por la búsqueda del saber y el disfrute de la poesía. Tantas cosas habían compartido juntos, primero como profesora y alumno de la escuela primaria, ahora como amigos de toda la vida. Tras despedirse con inmenso cariño de Odilí, en el camino a su casa, Pancho no podía dejar de evocar la última parte de aquel poema tan significativo que acababan de escuchar. En tiempos pasados, él se identificó por completo con el personaje campesino de esa poesía costumbrista, ante la pérdida de quien esperaba que fuera su novia. Desde entonces había guardado en su billetera, junto a su carta de despedida para Anabel, una hoja con aquellos versos, como reflejo de su impotencia al no poder manifestarle personalmente su amor. Adiós, Eidita querida, ya nunca podré olvidarte, y pasaré por la vida dedicado a solo amarte. Me hubiera sentido rey con tu cariño sincero, mas quien nació para güey nunca pasa del potrero. Que tengas muy buena suerte, te deseo desde mi rancho, siempre tuyo, hasta la muerte. Adiós, Eidita, tu Pancho. Tampoco podía él negar que durante muchos años había ansiado compartir su vida con Anabel para estar siempre juntos, como cuando se leían sus nombres uno al lado del otro al tomar la maestra lista en clase. En otras épocas pensó más bien que ambos eran ese AM o PM perennemente aparte, que solo podían tocarse por un instante al mediodía o a la medianoche. Esto de hecho ya había sucedido al salvarla de ahogarse al final de una mañana escolar y en esa medianoche inolvidable de la tormenta tropical. Sin embargo, aquellos breves instantes resultaron para él tan significativos. Quizás por eso empezaba a comprender que aún siendo soltero, se había convertido en un hombre enteramente satisfecho con su realidad actual. Tras reflexionar un buen rato, Pancho llegó a la conclusión de que a pesar de las similitudes que lo hicieron identificarse en el pasado con aquella historia campesina,
La suya era una situación muy diferente. Era cierto que Anabel había sido el gran amor de su vida y que se casó con otro. Aún así, él no se consideraba alguien frustrado en el amor, porque había vivido momentos de gran plenitud, mucho más satisfactorios de lo que jamás hubiera soñado en sus tiempos de juventud. Recordaba, además, que al irse conociendo en el pueblo su fama de productor de caña y dueño de un trapiche, aparecieron muchachas que lo veían como a un posible pretendiente. No obstante, él prefirió mantenerse solo, sin buscar una compañera. Pensaba entonces, como ahora, que a nadie podría querer con el afecto que tuvo desde su adolescencia por Anabel. Más aún, Pancho se sabía a su vez muy querido por ella, pues ambos compartían un vínculo invisible que los mantenía unidos sin necesidad de estar juntos. Y este vínculo se conservó para él a lo largo de los años en un plano idealizado que no necesitaba bajar a las realidades cotidianas y hasta prosaicas de una relación de pareja. Todo esto lo vivía en su interior de una forma intensa y sublime, aunque no trascendiera a la vivencia de un amor concreto de los que cambian y maduran con el tiempo. Por consiguiente, en lugar de creerse víctima de un amor no correspondido, Pancho había llegado a considerarse a sí mismo como una persona totalmente realizada. Más allá de todas estas reflexiones de las que pudo tomar conciencia tras su visita con la niña Odilí, era evidente que para muchas de las personas que lo rodeaban parecía estarse gestando también una nueva vida. El cambio de Rafael y la llegada de Panchito habían sido motivos de bendición para el matrimonio y la familia de Anabel. Asimismo, la relación que estos mantenían con la familia Corrales empezaba a abrir oportunidades novedosas para que sus 8 hijos tuvieran éxito en los ámbitos educativo, laboral y social. Incluso surgía ahora un cierto lazo de amistad de parte de Rafael hacia él y Vinicio, lo que auguraba una mayor unidad entre las tres familias. En fin, hasta su madre Azucena se veía renovada al irse acercando a su tercera edad. Lo curioso es que aún considerando su temprana viudez y el hecho de que Pancho nunca se casó, ambos disfrutaban en este tiempo de relaciones íntimas de amistad y afecto que les hacían vivir nexos cercanos entre personas de 3 generaciones distintas, casi como si ellos mismos hubieran sembrado su propia familia extensa en San Martín del Campo. En el caso de Azucena, particularmente, se daba una especial cercanía en su relación con Panchito. Este niño había despertado en ella un amor maternal como el que viven las abuelas al llegar a la edad madura hacia sus nietos. Algo muy distinto al cariño que siempre le tuvo a Pancho en sus años de mamá joven. Tampoco lo había vivido así con los hijos mayores de Anabel, a pesar del afecto que siempre experimentó por ellos desde que visitaban a la abuela Soledad y todavía más cuando se mudaron al pueblo. La realidad es que aunque Panchito nunca formó su propia familia, no, la verdad es que aunque Pancho nunca formó su propia familia ni le había dado nietos, ellos a rat, ella a ratos se veía desempeñando con Panchito un rol de abuela. Por eso se quedaba después de las horas de trabajo para gozar con la presencia de aquel niño, quien le inspiraba una ternura nueva y maravillosa en lo más profundo de su ser. Ahí termina el capítulo 16 y la foto que pusimos, que la encontramos gracias a la ayuda de Claire en la Universidad de Costa Rica, en la biblioteca, es la del disco de Elencho,
que yo tuve en mi casa en los años 70 y donde me aprendí la poesía Despedida, y que lo pudimos poner aquí como muestra del disco que la niña Odilí le compartió a Pancho en este capítulo de la historia. Capítulo 17. Motivos de satisfacción. Si bien el lavado y planchado de ropa en casa de las familias Martínez y Segura había sido para Azucena una labor fiel durante casi 3 décadas, ella continuaba haciéndolo más por el gusto de las relaciones interpersonales que por otro tipo de necesidad. En ambas familias se daba un vínculo estrecho. Por un lado, se quería con Odilí como si ésta fuera una hermana mayor. Asimismo, sentía un auténtico afecto maternal hacia Anabel y sus hijos, particularmente con Panchito, a quien había visto nacer y ahora crecer tan de cerca. Este era un niño en extremo parecido a Anabel en cuanto a su color de piel, cabello y ojos, al igual que en sus rasgos faciales y sonrisa espontánea. Tranquilo y reflexivo, hablaba poco, pero de manera correcta. Le gustaba acompañar a sus hermanos y prestarles atención mientras estos platicaban entre sí, lo que le ayudó a pronunciar bien las palabras desde el inicio. En verdad, la afinidad mutua entre Azucena y Panchito empezó desde una edad muy temprana. Si éste lloraba por algún motivo, él mismo buscaba consuelo en los brazos de Azucena. Cuando Anabel se atrasaba debido a sus trabajos de dibujo con el comité de material didáctico de la escuela, Azucena se quedaba un rato más tras terminar sus labores acompañando a Panchito. A ella se le ocurrían juegos sencillos que al niño le encantaban, como hacer figuras sobre una mesa con botones de distintos colores y tamaños, las cuales diseñaban primero con gran cuidado para luego deshacerlas él y recrearlas de otra forma. También al regresar su madre, Anabel le dibujaba con tizas en la pizarra una gran escena colorida de algún poema de Darío, como Ananqué, La Rosa Niña o La Marcha Triunfal, además de los ya conocidos de Margarita o del Trópico, que Azucena le declamaba con gestos expresivos antes de irse a su casa. A partir de los 3 años de edad, Panchito era llevado a la casa de Azucena y de Pancho un par de tardes entre semana, donde lo cuidaban mientras Anabel conducía su auto a la ciudad vecina para que sus hijos mayores, Beto y Toño, recibieran clases de guitarra y canto. Estos heredaron el talento musical de su padre, quien en las reuniones sociales deleitaba a parientes y amigos al cantar canciones populares, acompañándose él mismo en la guitarra, la cual tocaba con gran maestría. Para el cuidado del niño, Azucena contaba con una ayuda especial, su ahijada Azucena Corrales. Esta acostumbraba llegar a menudo por la casa de su madrina a la salida del colegio, aunque lo hacía especialmente cuando Panchito estaba allí, pues era también muy buena en el trato con los niños. Quizás esto contribuyó a afianzarla en su vocación como profesora de preescolar. Con el tiempo se uniría esta futura niña Azucena a la tradición de buenas maestras, como las niñas Odilí o Julieta en la escuela del pueblo. Pero lo que más ahondó los lazos naturales ya existentes con Panchito, a punto de cumplir sus 6 años, fue la temporada de casi mes y medio que pasó viviendo con Azucena y Pancho. Esta coyuntura se dio a raíz del viaje a Sudamérica que sus padres emprendieron, invitados por el hermano mayor de Anabel y su esposa. Mientras que Beto y Toño, ahora adolescentes, se quedaron en la capital con la familia de otro de los tíos,
Anabel y su marido consideraron que para Panchito, siendo un niño pequeño, era más conveniente permanecer en un ambiente que le resultara familiar, donde a la vez lo cuidaban con cariño y esmero todas las semanas. Así los dos matrimonios pudieron irse de viaje con tranquilidad para recorrer lugares tan llamativos como Lima, Cusco y Machu Picchu en Perú, Santiago, Valparaíso y el sur de Chile, los lagos de Bariloche y la capital argentina de Buenos Aires, para rematar en Río de Janeiro, Brasil, antes de regresar al país. Todo ese tiempo que sus padres estuvieron fuera, Panchito se incorporó a la rutina de Pancho y de su madre. Si bien Azucena estaba acostumbrada a relacionarse con él, para Pancho fue un descubrimiento el afecto que este pequeño le inspiraba en la cotidianidad de la vida hogareña. Esto era algo que no había sentido así con su ahijada Azucena, quizás por tratarse de una niña a quien veía mucho menos durante su infancia. Por el contrario, a partir de la primera noche que lo tuvieron con ellos, él se fue encariñando con Panchito de una forma muy natural. Cada mañana el niño se iba con Pancho, sentado sobre su regazo, cuando éste jineteaba a su caballo bayo hasta el cañaveral. Allí hacía intentos por colaborar a su manera infantil con los empleados del trapiche en las distintas faenas. Sobre todo le complacía acompañar a Pancho en la carreta y aprender los sonidos para que los bueyes avanzaran o se detuvieran. Asimismo pasaba muchas horas en casa de Vinicio y Rosalía, bajo el cuidado de Azucena Corrales, quien también estaba de vacaciones. De vuelta del campo, tras almorzar al mediodía donde los Corrales, Panchito retornaba a la casa de las Azucenas, como ya se le conocía en el pueblo. Pancho lo dejaba con su madre para irse a realizar otras labores de reparación en distintos lugares. Azucena aprovechaba para pedirle al niño que la ayudara con las actividades del jardín. Se dedicaban entonces a remover y fertilizar la tierra, además de sembrar nuevas flores durante esas tardes veraniegas en que no llovía. Los tres se encontraban de nuevo para contemplar esos atardeceres con celajes tan coloridos y gozaban juntos de identificar formas curiosas en las nubes. Panchito atesoraría para siempre aquellos momentos, al evocarlos de adulto, cada vez que veía un atardecer desde ese mismo lugar. Tras una cena compartida en un ambiente jovial y divertido, pasaban al cuarto de lectura para entretenerse en lo que cada uno quisiera hacer. Mientras Pancho y su madre se concentraban en sus lecturas, Panchito habitualmente jugaba en el suelo con sus juguetes. Sin embargo, a veces se sentaba en su sillita, cruzando la pierna al estilo de Pancho, complacido de observar las páginas con dibujos de sus propios libros de cuentos. A la hora de dormir, Pancho se sentaba un rato junto a la cama de Panchito, la cual habían trasladado desde su casa por esa temporada. Al igual que lo hacía su madre con él durante su niñez, le leía en voz alta narraciones infantiles, como los cuentos de mi tía Panchita de Carmen Lira, que el pequeño escuchaba con deleite. Por tal razón, al cabo de unas semanas, se los fue aprendiendo hasta el último detalle. Cada vez que Pancho hacía un silencio y le mostraba el libro para señalarle con el dedo alguna palabra, Panchito era capaz de reconocerla y repetir un trozo del texto de memoria. Antes de apagar la luz, Azucena se les unía para decir juntos una oración. Más tarde en la noche, cuando el niño ya estaba dormido, ella regresaba a contemplarlo unos instantes. Le agradecía a Dios por el regalo de tenerlo en su casa y le llamaba la atención que él abrazaba la almohada como solía hacerlo Pedro, su marido, tiempo atrás. El culmen de esa visita fue la semana que pasaron Pancho, Azucena y Panchito con los Arroyo, como continuaban haciéndolo
desde hacía unos 40 años. Los abuelos ancianos habían fallecido, pero la siguiente generación, constituida por Sergio, Azucena y sus hermanos, incluidos los cónyuges, sus hijos ya grandes y hasta sus nietos, siempre se reunían en cada verano para estrechar los lazos de familia grande. Panchito se alegró como nunca al aprender a andar a caballo, a subirse a los árboles y hasta dar sus primeras brazadas junto a los otros niños en la poza de un río. Al haber crecido con hermanos tan mayores, él se entretenía solo durante horas en su casa, por lo que esta camaradería con chicos de su edad le resultaba muy estimulante. Ni qué decir de las veladas nocturnas, cuando escuchaban canciones y anécdotas familiares, sin faltar nunca las poesías de Rubén Darío, que a él tanto le gustaban y que Azucena siempre declamaba año con año para deleite de toda la concurrencia. Al volver sus padres lo encontraron realmente cambiado. Habían dejado a un niño pequeño y ahora lo percibían como a un muchachito mayor, bronceado por el sol, más desenvuelto y seguro de sí mismo. Panchito estaba feliz de verse de nuevo con sus padres y hermanos, pero también sentía que Azucena, Pancho y los suyos, así como los corrales, se habían convertido en parte de su propia familia. Pancho, por su lado, experimentó un extraño vacío tras el retorno de Panchito a su casa. La presencia del niño parecía haber despertado en él un ansia de paternidad que no había sentido antes dentro de sí. Quizás debido a eso, en una de esas noches, él mismo se sorprendió de pensar que a su paso por la vida hubiera querido tener un hijo. Así habría podido colmarlo de cariño, como lo hacía con Panchito, y se asombró de envidiarle a Anabel y a su esposo la inmensa fortuna de ser padres. Pocos meses después, una sorpresiva llamada antes de las 6 de la mañana alertó a Azucena de que algo terrible sucedía. Era Odilí misma quien con gran dificultad apenas pudo marcar el número telefónico y decirle a su amiga que trajera a un médico de inmediato. Al llegar a su casa, ella había logrado abrirles la puerta para que entraran, pero se encontraba tendida en el piso tras sufrir un derrame cerebral que la tenía sin habla y paralizada del lado derecho de su cuerpo. Con mucho esfuerzo, entre Pancho, Azucena y un doctor que vivía cerca, pudieron acostarla en su cama para ofrecerle ciertos cuidados básicos que no pudieron evitar el desenlace inminente. El cuadro se agravaba por minutos y ella empezó a perder el conocimiento, mientras Azucena sostenía su mano y le susurraba al oído palabras de oración y de afecto. Odilí fue respirando cada vez con mayor dificultad hasta exhalar su último aliento. Todo había pasado tan rápido que no lograban asimilar lo ocurrido. Odilí ya no estaba con ellos y en un principio se sintieron abrumados por su pérdida. Luego, a pesar de su tristeza, hallaron un poco de paz al reconocer que la habían podido acompañar en ese momento postrero y que ella había vivido hasta el final una vida plena y fructífera. Procedieron entonces a comunicar la noticia, de manera que se tomaran las penosas decisiones sobre lo que debía hacerse para despedir a una persona tan respetada y querida como ella en el pueblo de San Martín del Campo. Las autoridades de la escuela solicitaron que su cuerpo fuera velado en el salón principal de ese recinto, donde ella había consagrado tantos años al servicio de sus alumnos, para que la gente llegara a ofrecerle un último tributo.
Fue conmovedor el apreciar la forma en que se organizaron para hacerle una guardia de honor alrededor de su féretro, para lo cual se turnaban en grupitos de 8 personas. Empezaron sus estudiantes de muy distintas edades, según la promoción educativa a la que pertenecieron. Le siguieron luego los miembros de distintos grupos que ella fundó o de los que formó parte, incluso el comité de material didáctico donde participaban Anabel, Rosalía y las otras compañeras. No faltaron tampoco las distintas generaciones de maestras y maestros que tuvieron el privilegio de servir junto a ella en la escuela. También algunas de las autoridades educativas de la región y hasta líderes políticos del pueblo quisieron sumarse a este homenaje. La mayoría de ellos la conocían personalmente o tenían parientes y amigos que le profesaban gratitud por la estela de bien que había dejado a su paso por la tierra. La misa de funeral y las honras fúnebres en el cementerio estuvieron repletas de gente. Nadie había venido por mero compromiso, pues era evidente que querían acompañar hasta su última morada a esta mujer a la que el pueblo entero le reconocía el mérito de haber sido una gran maestra. La profesora pensionada Odilí Segura dejó todo muy en orden, como bien pudo comprobarse apenas un par de semanas después de su fallecimiento. En el bufete Acosta, el abogado exalumno de la niña Odilí y excompañero de Pancho los convocó a este junto a su madre y a las autoridades de la escuela para leerles su testamento. Azucena era la única persona confidente de Odilí enterada de los planes que ella se había propuesto realizar tras su muerte con sus posesiones. A todos, más bien, les sorprendió saber que había inscrito legalmente una fundación con el fin de otorgar becas a estudiantes destacados de la Escuela de San Martín del Campo, que necesitaran ayuda para cursar su educación media o superior. En principio, este fondo de becas se debía financiar con la venta de su casa y de lo que ella poseía, con la excepción de su biblioteca, que se la dejaba a Pancho Molina para que él dispusiera según su mejor parecer. La voluntad testamentaria de la vieja maestra era simple, pero implicó un trabajo bien organizado para llevarla a cabo. El abogado de la niña Odilí quedó encargado de realizar la venta de la casa. Sin embargo, solicitó la ayuda de Azucena, quien involucró también a Anabel, Rosalía y las otras amigas cercanas de la última época para ordenar sus muebles y demás cosas que pudieran ser vendidas al mejor postor en una subasta especial. Otros artículos personales se entregarían a discreción, como recuerdos de valor sentimental para las personas más íntimas, así como para algunas familias de escasos recursos que tuvieran necesidad de ellos. Una vez recogido el importe de ambas ventas, según los estatutos establecidos por la misma Odilí en su fundación, se conformó una junta administradora de ese patrimonio, con representantes de la dirección de la escuela, así como de los maestros y de los padres de familia. Estos fungirían por periodos de 2 años como responsables de tomar las decisiones en el ámbito financiero y aquellas relacionadas con la adjudicación de las becas y la marcha general de la fundación. En cuanto a la biblioteca, cuyas obras ella había dejado muy bien clasificadas en los respectivos estantes, Pancho optó por donar al Centro Regional Universitario los libros de texto sobre formación docente que serían de utilidad para los futuros maestros. Asimismo, separó para las bibliotecas de la escuela y del colegio de San Martín del Campo los volúmenes de enciclopedias
o aquellas lecturas relacionadas con las distintas materias de los cursos para que los estudiantes pudieran sacarles provecho. Finalmente, como ampliación de su misma biblioteca, Pancho se llevó un par de estantes con las obras de literatura u otros temas de interés que Odilí había compartido con él y su madre a lo largo de los años, además de esos libros que ambos deseaban leer para su propio disfrute y aprendizaje personal. Cuando todo esto se hubo realizado, Azucena y Pancho organizaron en su casa una sencilla recepción para honrar la memoria de Odilí Segura, a la que asistieron las familias Castillo y Corrales con sus hijos, así como la niña Julieta y otras personas amigas del entorno escolar. Se había colocado un retrato de la querida profesora junto al cuadro del dibujo realizado por Anabel en aquel paseo a la playa, lo que la sorprendió mucho a ella, pues apenas lo recordaba. En esa reunión, Azucena les quiso compartir a todos sobre el profundo significado de su amistad con Odilí. Asimismo, la niña Julieta comentó emocionada que el ejemplo de esta gran mujer había marcado para siempre su vida. Pancho también dirigió unas breves palabras muy a su estilo para manifestar la enorme gratitud que sentía por su maestra. Finalmente, él quiso poner a la disposición de los presentes la colección de libros de esa biblioteca hogareña, aunque de modo especial les recomendara su lectura a la generación de los jóvenes que los acompañaban. En este encuentro se renovaron los vínculos de amistad entre los miembros de esas familias. Rafael aprovechó para preguntarle a Gerardo Corrales y a sus hermanos por la marcha del proyecto con el que habían soñado juntos hacía 4 años. Para entonces, los 3 hijos mayores de Vinicio y Rosalía habían construido sus propias viviendas. Gerardo, al igual que su hermana Rocío, estaban ya casados y recién se estrenaban como padres. Él había dejado de trabajar para la agencia de viajes y gracias a sus muchos contactos consiguió que varias rutas de los buses turísticos hicieran una parada en San Martín del Campo. A los turistas nacionales y extranjeros se les ofrecía un tour bilingüe a través del Cañaveral y el Trapiche, a cargo del tercer hermano de la familia Corrales, aún soltero, y quien dominaba el inglés a la perfección. Además, los visitantes podían pasar un ameno rato de tertulia mientras probaban las delicias de la caña en un comedor típico administrado por Rocío Corrales, la segunda hermana, que se había capacitado en cocina hotelera. Este comedor fue construido en la parte delantera de su casa, junto a la carretera, ahora bien pavimentada y con acceso eléctrico directo. Finalmente los turistas partían, no sin antes llevarse algún recuerdo adquirido en la tienda de dulces y souvenirs que Gerardo y su esposa anexaron a su residencia, atendida por ellos mismos o por cualquiera de sus hermanos menores. Realmente era un sueño hecho realidad y aún con muchas posibilidades de expansión. Más aún, Gerardo acababa de conseguir un nuevo préstamo de un banco estatal, pues una vez comprobada su laboriosidad y espíritu de empresa, le aprobaron financiarle la construcción de 5 cabañitas en la colina trasera, con vista al cañal. Allí esperaban hospedar a quienes quisieran disfrutar del paisaje y saborear comida típica o continental en un ambiente de campo donde todavía podían verse las luciérnagas después del anochecer y un cielo nocturno lleno de estrellas imposible de apreciar en las ciudades. Todos quedaron muy impresionados con el avance de tales proyectos y Vinicio tomó la palabra para reconocer públicamente la contribución recibida de parte de Pancho y de Rafael tiempo atrás para forjar
un mejor futuro en las vidas de sus hijos. Estos, gracias a Dios, habían respondido al apoyo de sus mayores con mucha dedicación al estudio y gran entrega al trabajo, una vez que se graduaron de la secundaria y fueron especializándose. Al año siguiente, José Alberto y Azucena cursarían su 5º año de colegio, seguidos por José Antonio en la siguiente promoción. Panchito, el menor de todos, apenas iniciaba ese marzo su primer grado en la escuela de San Martín del Campo, para seguir sus pasos como estudiante destacado. Rafael había continuado con su rutina de salir con sus hijos mayores los sábados en la mañana y a menudo invitaban a Azucena, tan amiga de ellos, para que los acompañara en sus paseos. A Panchito solo en ciertas ocasiones lo llevaban, porque el niño era aún pequeño y tales excursiones le resultaban largas y pesadas. Azucena Corrales, por su parte, insistía en que su padrino Pancho también se les uniera. Esto hizo que se fuera formando un grupito de 5 andariegos, siempre dispuestos a recorrer a pie caminos y senderos campestres para conocer pueblitos alejados y contemplar valles hermosos desde lo alto de las montañas. Durante esas mañanas, Panchito se quedaba generalmente en casa de Azucena, lo que liberaba a Anabel para hacer diversos mandados u otras labores en su casa. En esas horas, Azucena se dedicaba a sus cosas mientras gozaba de la presencia del niño. Como éste había aprendido a leer, se entretenía con sus libros de cuentos y empezaba a incursionar en obras de aventuras infantiles que ella ponía a su alcance. Por otra parte, Beto y Azucena, una vez obtenido su título de secundaria un año después, quisieron como regalo de graduación organizar un campamento con la participación del grupo de los andariegos, incluido Vinicio, su papá, para que en este paseo se completara el grupo de padres e hijos, además del padrino. Pancho sugirió que el lugar ideal para acampar podía ser el cerro al oriente del pueblo, pues en la ladera, junto a la ermita y la cabaña, había un pequeño terreno plano donde levantar sus tiendas de campaña, bajo la sombra de unos grandes árboles. A última hora, decidieron llevar a Panchito, quien, ya cerca de cumplir sus 8 años, se sentía un niño grande que deseaba compartir con todos esta aventura extraordinaria. De manera que programaron una excursión de 3 días para salir de mañanita un día viernes y subir caminando hasta la cumbre del cerro. A Panchito lo llevaban a veces en hombros durante un trecho para aliviar su cansancio, tomando turnos entre Rafael, Pancho o Vinicio. Los excursionistas consiguieron 2 tiendas de campaña en la empresa de los Martínez, lo que, sumado a los víveres y utensilios para cocinar al aire libre, así como la ropa abrigada imprescindible en las noches y sus bolsas de dormir, implicó que caminaran con bastante carga. En consecuencia, llegaron a la cima ciertamente cansados, aunque eufóricos por la meta lograda, para devorarse los emparedados que les prepararon en sus casas y saciar la sed con una gran cantidad de líquido. Posteriormente armaron sus tiendas de campaña, donde dormirían Rafael y Beto en una de ellas y en la otra Pancho, Toño y Panchito. Estando ubicados tan cerca de la cabaña de los frailes, estos les permitieron utilizarla, lo que facilitó la dormida de Azucena, acompañada por su padre, y usar el servicio sanitario cuando lo requirieran. La primera tarde la dedicaron a descansar de su larga caminata y distribuirse las responsabilidades en cuanto a los distintos turnos de comida. Tras un bello atardecer, encendieron el fuego y cocinaron sobre las brasas unos deliciosos macarrones con salsa de tomate en ese mágico ambiente nocturno ante la vista del pueblo.
Así se pusieron a contar anécdotas alrededor de la fogata hasta que fuera la hora de dormir. Por un buen rato evocaron situaciones en las que alguna vez cada quien se sintió lleno de temor. Esto los hizo gozar con los sustos de los demás, porque a nadie le faltó su propia historia de miedo que narrar. Durante la mañana siguiente, habiendo desayunado con jugo de naranja, cereal y frutas, se fueron a conocer los rápidos de un río cercano, al igual que varios pequeños caseríos dispersos en los alrededores del cerro. Nuevamente regresaron muy hambrientos para devorarse un suculento almuerzo de arroz con atún, verduras y ensalada, seguido de una siesta para reparar las fuerzas, cada quien tirado por allí sobre la hierba. Esta sería su segunda y última noche de campamento, antes de emprender el regreso a mediados del día siguiente, por lo que decidieron pasar un rato memorable junto al fuego. Una vez que hubo oscurecido, prepararon la fogata y se dispusieron a disfrutar de una buena cena. Esta consistió en asar salchichas a las brasas, acompañadas de papitas y plátanos tostados que habían traído consigo. A manera de postre quisieron rematar con masmelos, los cuales se ensartaban en una ramita puntiaguda para derretirlos al calor de las llamas. Posteriormente se los comían haciendo un emparedado entre dos galletas dulces con un chocolate en medio. Luego comenzó la velada de canto, pues Beto y Toño habían traído su guitarra y se dispusieron a dar una verdadera demostración de talento. Los acompañaba Azucena, quien ya había cantado con ellos en un festival de música organizado en su colegio el año anterior. En esa época estaba de moda el grupo musical de rock Duncan Du, originario de San Sebastián, en España. Los muchachos entonaron canciones del álbum más reciente de esa agrupación, titulado El Grito del Tiempo, tales como Al caer la noche o Una calle de París, entre otras. Finalizaron con la canción En algún lugar, que era la más representativa de esa renombrada banda española, de un estilo armonioso y sencillo en sus acordes, pero con una fuerza expresiva cautivante. En algún lugar de un gran país, olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en las sombras mueren genios sin saber de su magia concedida, sin pedirlo, mucho tiempo antes de nacer. No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretenda salir. Rafael se sintió tan impresionado por la forma en que cantaron los jóvenes que solicitó la guitarra para ofrecerles canciones de Joan Manuel Serrat, también español, quien había sido su cantante favorito en la época de juventud. Mientras Pancho y Vinicio se le unían en las partes más conocidas, él entonó cantos como Fiesta, Penélope o Mis Gaviotas, hasta rematar con Cantares, en la que Serrat musicaliza los versos inolvidables del poeta Antonio Machado. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Tras la parte cantada, Rafael le hizo un gesto a Pancho para que declamara los versos de Machado, que éste se sabía muy bien desde joven, al estilo de la interpretación de Serrat. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar. Cuando concluyeron las notas de este canto, se reflejaba en todos la emoción de compartir un sentimiento único de camaradería y afecto alrededor del fuego, en ese curioso grupito conformado por padres e hijos y un padrino. Panchito, por su parte, al mirar lleno de orgullo a Rafael y a Pancho interpretar juntos esa última canción, se sintió afortunado. En esta noche especial le complació darse cuenta de cuánto los quería a ambos, a cada uno como si fuera su padre, y él tuviera la dicha de ser hijo de los dos. Y con eso terminamos nuestro segundo capítulo de esta historia, que hoy se nos llevó más tiempo porque fue una hora entera de lectura, pero abrimos el espacio para sus reacciones. Hay como 3 o 5 subtemas hoy dentro de esta historia. ¿Qué les impactó y con qué cosas se identificaron? Bueno, bueno, doña Juli. Hay que habilitar el... Primero. Bueno, gracias. Lo primero es lo de heredar las camas, ¿verdad? Que yo creo que hasta la fecha en mi casa se aplica eso de que se desarman las camas y se guardan y se vuelven a armar, ¿verdad? Y eso mismo ocurría cuando éramos huilas con las cunas, ¿verdad? La cuna de un primo la usaron todos los demás primos. Eso me hizo mucha gracia. La mesa de los grandes y la mesa de los chiquitillos, que hasta la fecha existe en la casa, ¿verdad? Cuando hay mucha gente, siempre se pone una mesa para los chiquitillos. Después la otra cosa que apunté fue los sándwiches en los paseos, los famosos sándwiches que no saben igual que en la casa, y la famosa hacer el horario de alimentación, porque alguien siempre se encarga de la comida, con los famosos macarrones y el arroz con atún, que no pueden faltar dentro del menú de los paseos. Eso me evoca muchos paseos típicos que habíamos hecho antes en algún momento, las fogatas, y sin duda alguna la música, ¿verdad? Ciertamente mis papás ponían música y tenían long plays y esa era la música que nosotros oíamos de chiquitillos. Entonces resulta que de grandes nos sabemos un montón de piezas que no son de la generación de nosotros, sino que son de la generación de nuestros papás, y son muy bonitas de escuchar y de compartir el sentimiento, porque cuando suenan uno se esgalilla, ¿verdad? Y cuando otro se esgalilla con uno hay un sentimiento unión tan grande, ¿verdad? Que trasciende que uno no tenga relación alguna con aquella persona, usted se abraza con el otro y se esgalilla, ¿verdad? Entonces eso me parece como muy bonito. Sí, yo iba a decir... Gracias, Joana. Julieta. Yo iba a decir que a mí me gustó mucho esa parte del paseo porque describe situaciones y manejo de todas esas situaciones muy de acuerdo con la tradición familiar de nuestro país, de la pequeña clase media de nuestro país y de los paseos con las comidas típicas y todo eso que se usan para eso. Pero lo que me parece un gran acierto es haber puesto la canción de Serrat. Yo la canté ahora, cuando vos la cantaste, yo la canté también, que es tan hermosa, ¿verdad? Y antes también el poema de Lencho, que son cosas inolvidables y que son tesoros que tenemos en la cultura hispanoamericana que deben conservarse, ¿verdad? Sobre todo lo de Serrat y los poemas de Machado, que son una belleza, ¿verdad? Eso me gustó muchísimo y si hubiéramos abierto micrófonos las cantamos todas a coro. Lo otro es que por supuesto pues se va vislumbrando para el lector avisado como Panchito pues realmente es el hijo de Pancho probablemente, o esa es la sospecha, ¿verdad? Que hay
que todavía no se ha dilucidado, pero que es una sospecha muy real. Y, y eso queda en el misterio hasta el momento, ¿verdad? No vamos a adelantar nada, pero es obvio que así es, aunque a nadie de los personajes de la novela se le hubiera ocurrido. A mí me gustaron mucho estos dos capítulos porque transcurre mucho tiempo en los dos capítulos, ¿verdad? Años. Y suceden muchas cosas hermosas, valiosas. La misma muerte de la maestra, de la niña Odilí, pues se soluciona después con mucha eh, sensatez, mucha sabiduría de parte de ella, que había dejado ya todo eh, Una fundación. la fundación y todo muy bien planeado, el hecho de dejarle la biblioteca a Pancho y que él reparta los libros, todo eso como muy, no solo bien organizado, sino hermanable. Son dos capítulos de armonía, de hermandad, de acercamiento de las familias, todo eso que resulta muy hermoso. Me gustó mucho. Por supuesto, Gracias. si no hubiera leído, estoy otra vez leyéndolo con ustedes. Si me permiten y me escuchan. No sé si tengo buen audio. Sí, se oye bien. Perfecto. Bueno, Se escucha muy bien. tres cosas. Bueno, me llena de mucha paz y tranquilidad el hecho de que Pancho, pues, se llevara muy bien con su enemigo, que le robó su amor, por decirlo así, ¿verdad? Entonces me da paz. Y después, me alegra mucho el cambio que tuvo el esposo de Anabel. Qué bueno, verás que me alegró muchísimo eso, para bien de todos, ¿verdad? Eso. Y como bien lo anota doña Julieta y pues todos, ¿verdad? Ya ahí se vislumbra por donde viene el tema de Panchito. Y aquí es donde yo pienso y todo, yo creo que sí, que así es, pensamos que, o nos hace recordar aquel refrán, ¿verdad? Que dice, la sangre jala. Entonces, desde la mamá de Pancho, aquí definitivamente la sangre jala. Y aquí se pone de manifiesto esto, ¿verdad? Pues qué bonito el tema, algo que me da una lección, dos lecciones muy bonitas. El tema de la empresa, de la buena idea que surge, ¿verdad? De hacer el tour en el Cañal y establecer el centro para venta de artículos, de orientación y todo esto, cosa que de muy cerca de estas décadas atrás se puso muy en boga, muy fuerte en el tema turístico. Eso también me llama mucho la atención el tema de cómo el cariño, ¿verdad? El cariño que despierta en Pancho el tema de la paternidad, ¿verdad? Que aflora el cariño, ¿verdad? Y cómo Pancho pues optó por quedarse solo, ¿verdad? Y también, pues, el tema del ir a acampar, de ir de paseo, me remembró mucho mis días de universidad en el club de montañismo y también de adolescencia, las aventuras que me iba yo solo ahí con unos amigos a aventurar. Muy buena idea. Viera que me hizo pensar mucho cómo esta maestra tenía pensado qué bonito dejó la idea de dejar su patrimonio, por decirlo así, para bien de futuras generaciones, ¿verdad? Los niños de estudiar y todo esto, y la biblioteca que le dejó a Pancho y así, ¿cómo lo dejó establecido? Yo el año pasado, y lo que llevamos pero más profundamente el año pasado, en la crisis, en el pico de la crisis, y si me muero, me dije yo, ¿verdad? Entonces me puse a pensar
¿a quién le dejo mis cosas? Y me hizo reflexionar mucho qué le había dado y dejado a mis hijas, ¿verdad? Y eso pues me llenó mucho paz de que había hecho el mejor esfuerzo por educarlas y dejarles un buen patrimonio educativo, enseñanza, buenas costumbres y ser el mejor padre para ellas. Llegó un momento en que, bueno, desde hace 2 años vengo acomodando un reguero de cosas y recuerdos que tengo yo de escuela, colegio y todo eso, ahí están guardados y este año de pandemia me puse a acomodar y muchas cosas, ¿verdad? Desechar un montón de cosas y guardar las cosas. Y tanto así que en muchas cajas puse el nombre a quien quería dejar cada cosa. De tal manera que cuando yo no esté, mis sobrinos abren la caja y se van a encontrar, mira lo que me dejó mi tío. Entonces, conclusivamente me hizo recordar esto, pero qué bueno, de veras, dejar bien ordenadas las cosas para que los hijos y familiares no tengan problemas después de que uno ya no esté. Quería compartirles eso y una sesión muy, muy amena hoy. Qué bonito escuchar a Gastón cantar y definitivamente como hablaban ahora Joana, Julieta, que definitivamente uno viene a la memoria y ahí suena la melodía y como decían, pues si estuvieran abiertos los micrófonos, lo hubiéramos cantado todos. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias por Gracias, Manuel. Antes de participar, Olga, que la veo ya alzando la mano, un pequeño comentario. Por un lado, evidentemente yo no canto bien. Poco oído. Suena bien. ¿Por qué no compartirlo con ustedes? Y de alguna forma yo quise que en esta historia tuvieran un lugar la gente buena. Que hubo alguno malo como Don Narciso con todas las barbaridades que quería hacer. Pero alguien como Rafael, que en ese fin de semana recapacitó su vida, yo como psicólogo sí he conocido personas, son la excepción. En un alto en el camino, en un cierto momento, el alcoholismo o dejan cierto tipo de hábitos o circunstancias y realmente se esfuerzan por ser diferentes. Y contrario a lo que hubiéramos esperado y muchos de ustedes deseado, en este caso se va hasta forjando una cierta amistad entre Pancho y Rafael. Son cosas muy fuera de lo corriente, pero como psicólogo les digo, yo sí he sido testigo de cosas así y no quería dejarlas por fuera de esta historia. Olga, Marta. Buenas tardes y mucho gusto en compartir hoy también en un capítulo, en los 2 capítulos que encuentro yo, mucha evidencia de asuntos muy lindos. Por ejemplo, bueno, para decirles que yo también canto con Oscar cuando usted cantaba y dice que Julieta también. Hicimos coro con Julieta. Y a mí me encantó mucho oír a Oscar cantando, ¿verdad? Así es que muchas gracias porque nos dio esa oportunidad de hacer coro. Como dice Julieta, hubiera estado abierto el micrófono, lo cantamos todos. Pero yo quería referirme a la descripción de ese periodo, de esas décadas donde tanta crecimiento del ambiente rural se dio positivamente. Por ejemplo, la cooperativización del agro, las buenas iniciativas, el crecimiento del INBU, del cual nosotros también nos beneficiamos en varios momentos, ¿verdad? Y me duele tanto ese golpe tan fuerte que me estaba hace algunas décadas ya dándole tan fuertes al INBU, cuando ha sido un pilar para el otorgamiento a clases trabajadoras y a grupos necesitados de un recurso de capital para la inversión y también para la urbanización urbana. Usted recoge, digamos, el narrador describe un periodo de Costa Rica en donde está creciendo la educación, la existencia de un centro universitario capaz de recibir la donación de libros de la maestra insignia, ¿verdad? Y esa parte uno dice que nos dio unas características
que nos ha fortalecido una clase media. Ciertamente no ha llegado o no llegó suficientemente a disminuir la desigualdad y la pobreza, pero sí fue un esfuerzo nacional que debemos de saborear e intentar ver cómo lo mantenemos recuperando lo positivo. Aquí en San Ramón creo que en algún momento hice referencia al programa de Hospital Sin Paredes, ¿verdad? Que el doctor Ortiz Gayer, hoy día benemérito de la patria, desarrolló con un gran entusiasmo por su locura contagiosa, ¿verdad? Y aquí saboreamos eso, no solamente en San Ramón, sino en Costa Rica y en otros países. Por supuesto, esos sueños, por ejemplo, de una empresa familiar, la comprobamos hace poquito cuando Oscar y yo, una hija y unos amigos, fuimos a un hotel ahí por Savegre, se llama Los Tucanes. No soy socia, me gustaría hacerlo, pero qué belleza hacerle propaganda a una empresa familiar que pasó de intentar exportar o hacer una explotación ganadera a darse cuenta que la riqueza estaba en el ambiente. Entonces, desarrollar una empresa familiar en donde hay hotel, pero también muy parecido a lo que aquí esta familia lo hizo, ¿verdad? Un hotelito, la vista de Tucanes, el análisis del ambiente, aquel silencio, aquella maravilla de flora y fauna, ¿verdad? E incluso ahí también vimos luciérnagas, que nos duele que estén desapareciendo tanto. También creo que en otro momento yo hice referencia a que esas empresas familiares las tenemos en San Ramón, en Piedad del Norte, y los invité a que pasaran alguna velada en Piedad del Norte para que saboreen lo que son 3 o 4 empresas familiares, antes eran más, que explotan el trapiche y la producción de caña y sus productos, ¿verdad? Pero no quería dejar pasar que esta lectura compartida la estamos aplicando Oscar y yo en una experiencia muy bonita, porque estamos leyendo un libro muy interesante de Alfredo Udachi. Se pegó. Sí, creo que se perdió la conexión. Después se puede poner en el chat. A ver si me escuchan ahora. Nos quedó pegado. Se escucha, pero muy Nada entrecortado. más quiero agradecer esta lectura. Yo le sugiero, Olga Marta, le sugiero que en el chat por WhatsApp del grupo nos escriban el nombre del libro que usted estaba compartiendo y que por ahora les damos la palabra a alguna otra persona, porque si están pegados no podemos oírlos. En este momento que los estamos viendo seguido, no sé si Oscar tenía un mini comentario antes de que se vuelvan a pegar. Si se pegan, cambiamos. ¿Me escuchan? En este momento sí. Lo interesante también aquí en cuanto a Panchito, ¿quién es el papá de Panchito, verdad? No cabe duda que es Pancho el Grande. Incluso ahí hace referencia a un abuelo, el niño duerme como tomando la almohada como lo hacía su abuelo. Y el final del capítulo, que el narrador destaca lo que Panchito en esa noche especial le complació darse cuenta de cuánto los quería a ambos, a cada uno como si fuera su padre, y él tuviera la dicha de ser hijo de dos padres, de los dos, ¿verdad? Es interesante esa parte tan sutil que el narrador nos lleva a indicar que el niño es hijo de Pancho y no en vano se llama Panchito, ¿verdad? Es una observación a raíz de lo que señaló Julieta. Lo que habría que hacerle aquí es un examen de ADN
para comprobarlo. Es obvio. No cabe. Oscar, eso no hace falta porque el narrador es omnisciente y Sí. ya iremos viendo qué pasa en las siguientes etapas de la historia. Así que dejémoslo para las próximas lecturas. María, no sé quién más todavía para los últimos 5 minutos. Tal vez que Olga Marta nos diga el nombre del libro. Ahora aprovechar que está abierto. Sí, sí. Dice Benedicto XVI y el último cónclave. Son los secretos de la elección del nuevo Papa, refiriéndose a la elección de Benedicto XVI. Pero es muy, muy interesante. Y muy agradable la escritura. ¿Por qué es interesante? Bueno, varias facetas. Porque, de alguna manera, lo que a mí me impresionó en una etapa fue que Benedicto XVI, aunque les dé risa a ustedes, a mí también, es muy amoroso con los gatos. Y como Oscar es amorosísimo con los gatos, descubrir la faceta de un Benedicto XVI tierno, y lo describen como con ternura de San Francisco de Asís con los animales, a mí me encantó en la lectura. Y terminamos los dos viendo la comparación que hace entre la herencia de Juan Pablo II y Benedicto XVI y la crisis de una estructura eclesial cambiante y retadora, ¿verdad? ¿Alguna otra persona para hacer el cierre ya? Teníamos levantadas las manos de César y de Joana. Me gustaría proponer que vaya César primero y luego le pasamos la palabra a Joana ya para ir cerrando. Gracias. Este libro, bueno, ya voy a repetir lo que han dicho muchos. Me llama mucho la atención que podría ser parte de lecturas de colegio, como ya han dicho, porque desde los primeros capítulos se ve el romanticismo que se ha perdido con Pancho y sus poemas y sus declamaciones. Y este libro muestra el Costa Rica de antes del romanticismo y la colaboración. Ahora ningún vecino colabora con nadie. Cuando colaboran es porque algo quieren de nosotros. Y las cooperativas, si alguien forma una cooperativa es para ver cómo se aprovecha el dinero de los demás o para lavar dinero, ¿verdad? Entonces, el mensaje que está dejando este libro es lo que se ha perdido de Costa Rica, ¿verdad? Y del pueblo y de los hermanos que éramos antes. Muchas gracias. Willa, yo quiero preguntarles algo así como sinceramente a Canción Quitado. ¿A Anaí le cayó mal lo que hizo Anabel? Es que yo sentí como que usó a Pancho y después ¡ping! Y a mí me tiene, yo la tengo como quien dice, me tiene con sangre en el ojo. Con el buche. Y me da un colerón porque yo y este hombre tan menso. Y ella como si nada, fresca como una lechuga, no se dice nada más. Y me tiene un poco como podrida, usted sabe. A mí personalmente me parece que es intencional de parte del autor, no porque me lo haya dicho y porque lo conozca, sino que es mi propia interpretación, que ese narrador omnisciente no nos dice nada de lo que Anabel piensa. La mente, pensamientos y reflexiones de Anabel fueron mudos en estos capítulos, inclusive pensando en un Rafael que curiosamente decide ponerle José Francisco al chiquito y vemos a una mamá totalmente silente, totalmente tranquila, totalmente silenciosa, se va de campamento y canta con ellos, se lo deja a Azucena y a Pancho una temporada y está tranquilísima, ¿verdad? De pronto tal vez hay un conflicto interno que no estamos viendo, pero para el testigo externo es como pensar, esta mujer le parece que todo esto es muy simpático, ¿verdad? Entonces a mí me llama la atención también. Bueno, yo Quisiera creo que... decirles, perdón, antes de que diga Julieta, que el libro se llama En lo más secreto. Están pasando muchas cosas en lo más secreto, incluyendo, como acaba de decir Claire, todo lo que pasa por la mente de Anabel se queda por este tiempo, veremos hasta cuándo, en lo más secreto.
Yo es que justifico a Anabel de todo lo que pasó porque ella estaba en una crisis terrible, esa noche tormentosa donde tuvo amores con Pancho. Para ella era una cosa muy difícil y claro, ahí salieron cosas interesantes a relucir, instintos muy guardados, amores muy secretos, todo eso. Pero sí me extraña que hasta el momento, vamos a ver ahora después, Anabel no ha sido radiografiada por el narrador, cuando ella tiene tanto que ver con todas las cosas que están pasando, ¿verdad? Vamos a ver en los futuros capítulos. Una pequeña pista, sobre todo para Joana, es que el narrador sobre todo está metido en la mente de Pancho y es a Pancho al que va siguiendo a lo largo de la historia. Y como se dan cuenta, Pancho está al bate de muchas cosas y no puede el narrador contarnos lo que Pancho no sabe, porque Pancho es el que está evolucionando a lo largo de esta historia. Bueno, Claire, yo creo que ya nos da la despedida, es la 1:30 que hemos concertado para cada encuentro. Nos quedan solo 2 de lectura y luego tendremos un último encuentro posterior al final de la novela, como para que hagamos no sé cómo llamarle, no es un resumen, pero donde hagamos un poco el cierre juntos de todo lo que significó esta historia, lo que nos impactó y lo que nos dejó. Pero entonces nos quedan 2 sesiones de lectura, dentro de 15 días en mayo y la primera quincena de junio, y luego en la segunda quincena de junio haremos una reunión de encuentro sobre el significado de la historia para nosotros. Muy bien. Que tengan un muy lindo inicio de semana. Gracias por estar aquí. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.